Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval. Respetados amigos, reciban un cordial saludo. Es un gusto nuevamente compartir con ustedes estas cápsulas. Recordemos que en las cápsulas pasadas nosotros hemos visto que la Biblia es solamente una historia con varios sucesos. Bueno, hoy estamos viendo el suceso de Abraham, cuando Dios a Abraham le había hecho 3 promesas. ¿Y cuáles eran? Que le iba a dar una tierra, una descendencia, y que esa descendencia iba a venir nada más y nada menos que el libertador. Aquí hay algo interesante que decir. Dios, a la edad de 75 años de Abraham, le va a hacer esas 3 promesas. Pero estas promesas se van a cumplir cuando Abraham tiene 100 años y cuando Sara tiene 90 años. Van a tener un hijo y ese hijo se va a llamar Isaac. Recordemos que fue una promesa que duró, imagínense, 25 años en cumplirse. Uno yo creo que no aguantaría todo ese tiempo, pero Abraham confió en las promesas de Dios y parte de la promesa tenía que ver con esto. Pero acá en Génesis capítulo 22 vamos a ver algo tremendo. Génesis capítulo 22 se titula Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Vamos a ver aquí unos elementos muy importantes, sumamente importantes. Dice Génesis capítulo 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham va a ser una persona que va a confiar en Dios. Y hay algo impresionante. Yo en el momento no soy casado y no tengo hijos, pero posiblemente, si es la voluntad de Dios, Él posiblemente me los pueda dar si es su voluntad. Pero aquí pasa algo curioso y yo lo veo en relación con mis padres, ¿no? Que Dios le ordenara a uno algo así sería muy, muy duro. Pero Abraham va a hacer algo tremendo y se va a madrugar, nada más y nada menos, para ir y sacrificar a su hijo Isaac. Te tengo una pregunta, amigo mío. ¿Tú madrugarías con toda la fe a sacrificar un hijo? Eso, ojo, Dios hoy no lo pide y no lo vayas a hacer, porque Dios hoy no pide esta especie de sacrificios. Y en sí esto tiene una lección, pero Dios no pide sacrificios humanos. Hoy en día hay gente que ha malinterpretado la Biblia y ha hecho actos que Dios no ha ordenado y su mente, y se los han creado en su mente, se podría decir. Bueno, voy a seguir con ustedes Génesis capítulo 22, versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos donde iba a sacrificar a Isaac, ¿no? Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Miren cuál es la fe de este señor Abraham y cuál era la fe tan tremenda que él va a decir que él iba a ir con Isaac, pero que no se iba a quedar él allá solo, sino que iba a volver con su hijo. ¿No les parece algo impresionante? Él dijo: posiblemente yo voy a poder sacrificar a mi hijo, pero Dios lo va a resucitar. Versículo 6, Génesis capítulo 22, versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Aquí hay algo curioso. ¿Quién cargó la leña? La leña, nada más y nada menos, la estaba cargando Isaac. Más adelante nosotros vemos que Jesús cargó el madero,
para ir y estar en la cruz del Calvario. Isaac es una figura en este sentido de Jesús, que él va a cargar la madera para ser sacrificado sobre esa madera, como Cristo Jesús lo fue. Bueno, sigamos por favor. Versículo 7, Génesis capítulo 22, versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Si ven que este muchacho Isaac tenía idea que un inocente tenía que morir por un pecador, porque ese es el principio regulador que siempre ha habido desde Adán y Eva. Cuando ellos cosieron delantales de hojas de higuera, a Dios no le agradó eso. Cuando Caín presentó la fruta, a Dios no le agradó eso. Recordemos que Noé ofreció holocausto, ofreció sacrificios. Solamente a Dios le agradan esos sacrificios. A Él no le agrada nada más. No le agradan nuestras buenas obras, sino que un inocente tiene que morir por un pecador. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que no me canso de repetirlo en estas cápsulas, nos cita que nosotros no nos salvamos por nuestras obras, sino por la gracia. Pero esa gracia se manifiesta en que un inocente tiene que morir por un pecador. Génesis capítulo 2, versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ojo con esto, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Mi amigo, Isaac va a ser atado tanto de manos como de pies. ¿No te parece algo impresionante? Este muchacho va a ser atado en estos dos sentidos, de manos y de pies. Te tengo una pregunta: si uno está atado de sus manos y está atado de sus pies, ¿puede hacer algo para liberarse? No. Lo único que le queda a uno es morir. Tú, amigo, no puedes hacer nada para salvarte. Estás como Isaac. Lo único que te queda es morir. Lo único que puede solucionar el problema es que un inocente muera por un pecador. Pero te tengo una pregunta: ¿será que Isaac, este muchacho Isaac, podría cubrir los pecados de su padre? ¿Será que este muchacho Isaac podría cubrir los pecados de su familia? ¿Será que este muchacho Isaac podría cubrir los pecados con la gente que ellos convivían? ¿O será que Isaac podría cubrir o quitar los pecados de la humanidad? No, era algo imposible. En nuestra próxima cápsula veremos qué aconteció con este joven, con este muchacho Isaac, que otra cosa que valga la pena citar: Isaac también era una persona temerosa de Dios. ¿Y cómo vemos que Isaac era una persona temerosa de Dios? En el sentido que se dejó atar de su padre de manos y de pies. Posiblemente él hubiera podido salir a correr por su vida, pero él también creía en Dios y creía que Dios iba a cumplir sus promesas. Dios es un Dios que cumple sus promesas, mi amigo. Te motivo a entender y conocer quién es Dios para que huyas de la ira venidera de Él. Pero solamente Él puede producir un cambio en tu mente y corazón. Dios te bendiga, amigo, y en nuestro próximo episodio, en nuestra próxima cápsula, veremos qué aconteció con este joven llamado Isaac. Dios te bendiga y hasta nuestra próxima cápsula. Hasta luego. Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval.